Claro, pues. Ya se está grabando. Correcto. Primero agradecer al presidente del capítulo, al ingeniero William Almanza, que ha tenido bien hacer la invitación formal del caso para dictar el tema de peritajes de accidentes de tránsito. Agradecer también la gestión del señor decano, el ingeniero Rómulo Chapi, y aprovechar también para saludar a los colegas y compañeros, ¿no?, del CIP Tacna, por este 63 aniversario, ¿no?, que nos corresponde celebrar y festejar. Bueno, vamos a comenzar con el tema de peritajes de accidentes de tránsito, que va a estar a cargo de mi persona. Vamos a comenzar con una pregunta, ¿no?, que siempre nos cuestionamos, siempre nos hacemos cada vez que sucede un accidente de tránsito en el cual todos estamos inmersos, ¿no? Una vez que acontece un accidente de tránsito como el que se ve en la figura ilustrativa, siempre suceden preguntas. ¿Qué sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? Entonces, todas estas preguntas, esta incertidumbre que se genera a raíz de un accidente de tránsito, eh, genera un clamor de encontrar respuestas, de encontrar responsabilidades, existiendo daños materiales, daños físicos, daños directos o indirectos. Nosotros, la existencia de los peritajes o los ingenieros que hacen los peritos en accidentes de tránsito, somos los llamados o las personas indicadas para poder dilucidar, aclarar, dar luz a todo este intervalo de preguntas que pudiesen suceder, ¿no?, especialmente donde se nos faculta de acuerdo a nuestra especialidad. Primero, ¿qué es un accidente de tránsito, no? Primera pregunta que nos hacemos, ¿no? Bueno, creo que el concepto de un accidente de tránsito, bueno, es un evento que se atribuye a un factor humano, ¿no? En este caso, vehicular predominante es en vehículo automotor, debido a ciertas condiciones. Por ejemplo, las condiciones climatológicas, la mala señalización, una vía, un camino podría ser también causar un accidente de tránsito. ¿Qué ocasiona un accidente de tránsito? Ocasiona pérdidas de vida humanas, lesiones corporales, secuelas, perjuicios materiales y daño a terceros. En esta parte, hacer una precisión: accidentes de tránsito. En el Perú, si se fijan en los cuadros, les voy a mostrar, se fijan en el cuadro, aproximadamente en un día, 10 personas fallecen. Cada día en el Perú fallecen 10 personas por un accidente de tránsito. Esa es la estadística que tiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Qué es un perito o quién es un perito? Esa pregunta, miren, interesante pregunta, porque un perito no necesariamente puede ser un profesional, como en nuestro caso, ¿no? ¿Por qué? Perito es la persona que con su conocimiento, habilidad, destreza, experiencia en una ciencia, en una técnica o en un arte. Entonces, entendemos que perito está vinculado a un experto y también hay un vínculo, puede ser profesional o no profesional. Para el caso de técnica y para el caso del arte, no necesariamente tendría que ser un profesional, ¿verdad? ¿Qué es el peritaje? El peritaje es la acción que realiza el perito, ¿verdad? Es la operación del especialista traducido en puntos concretos que precisan el objetivo del peritaje. Aquí viene otra pregunta interesante. ¿Quién puede ser un especialista, un experto?
para realizar peritajes, lógicamente. En este caso, para accidentes de tránsito, tiene que ser una persona que tenga, pues, bastantes tipos de conocimiento. Por ejemplo, conocer sobre tecnología automotriz, sobre física, sobre anatomía, saber identificar vehículos, poder hacer una descripción de daño, haber tenido quizás una capacitación criminalística, diseño y clasificación vial. Tiene que tener metodología de la investigación para poder plantear su informe. Tiene que saber de planimetría y también de fotografía forense, conocer e interpretar las estadísticas, saber un poco lo que es el derecho penal, saber hacer un interrogatorio, tener capacidades de comunicación y conocer también el reglamento de tránsito. Miren, todo esto es para, todo es el conocimiento. Mientras más conocimiento se tenga, mejor preparado estará el especialista. Para la especialización, un poquito tengo que explicarles algo. En, hasta agosto del año 2024, eh, la investigación preliminar en caso de accidentes de tránsito, como ustedes ya lo han escuchado en las noticias seguramente, estaba a cargo del Ministerio Público de la Nación, la Fiscalía, y en la actualidad está a cargo de la Policía de Tránsito o la Policía Nacional Perú. ¿Qué quiere decir eso? Que, es decir, que en este momento quienes elaboran el primer informe técnico está a cargo, bajo la dirección del PNP, de las famosas UPIAT, Unidades de Prevención de Investigación de Accidentes de Tránsito. Disculpa. Como ventana tenemos ah, me parece que es CAC. Bueno, para ser un perito de la PNP o de la Policía Nacional del Perú, se necesita tener cursos de capacitación, de especialización institucional, o sea, a cargo de la policía, haber seguido cursos de temas de investigación, tener una licencia de conducir. Bueno, en este caso, en el Perú, bueno, la Policía de Tránsito es quien se encarga de elaborar el informe y la Fiscalía de la Nación actualmente es quien dirige la investigación. Es decir, la información le da a la Policía Nacional del acta policial, de su primer informe, y la Fiscalía tipifica el tipo de delito o el grado de responsabilidad que hubiese. ¿Cuáles son los criterios que se valoran en la prueba policial? Bueno, hasta el momento les estaba explicando de que es la Policía Nacional del Perú, mediante la UPIAT, quien realiza el primer informe, quien levanta, digamos, sucede un accidente, ellos van los primeros y hacen, realizan el primer informe, pero sin embargo eso no es suficiente. Y ya les voy a mostrar por qué no es suficiente. Los ingenieros peritos recogemos pruebas periciales mediante una evaluación objetiva, subjetiva, y identificación de la data. ¿Cómo así? En esta parte, eh, quiero que analicen estos tres puntos, o vamos a analizar tres puntos, porque es ahí donde quizás van a cuestionar el trabajo que realizamos, que es nuestro informe pericial. La evaluación objetiva es la que nos hacen respecto a si hubiera un margen de error en los resultados obtenidos, respecto a nuestro informe en sí, de cómo lo hemos trabajado,
la metodología que hemos aplicado. La evaluación subjetiva. Póngase que hemos hecho correctamente un informe pericial. Entonces, ¿dónde van para cuestionar? A la evaluación subjetiva. Entonces, ¿qué van a evaluar? Van a evaluar a la persona, la idoneidad del profesional, si es que cumple con la especialidad de vida, si es que ha podido de alguna forma parcializarse durante la emisión de su informe. De forma que van a evaluar a la persona, simplificando, ¿no? Y el otro criterio de valoración es la identificación de la data, que refiere a que si es la fuente es confiable o si es que está completa, incompleta, entonces van a cuestionar el trabajo en sí. Bueno, nosotros vemos el tema de peritajes en accidentes de tránsito. Entender que cuando se refiere a accidentes de tránsito, lo que vamos a evaluar es justamente la parte donde el policía no va a poder evaluar. Entonces es la parte precisa. Nosotros nos vamos a referir directamente a los vehículos. Para eso tenemos que saber identificar un vehículo y hacer una revisión correcta de los daños. ¿Cómo lo hacemos? Justamente aquí, en este cuadro, está el desarrollo. Un vehículo tiene que entenderse que tiene tres puntos: parte frontal, parte posterior y parte lateral. Los tres delanteros se conocen como el tercio medio, el tercio izquierdo y el tercio derecho. Entonces, ustedes van a evaluar y van a identificar la posición del impacto. Y con este cuadro van a identificar la posición y la ubicación del daño donde se presenta. En el orden de identificación, primero, la inspección visual general del vehículo. Lo siguiente es la revisión mecánica. Vamos a revisar qué daños presenta el vehículo, identificando en qué lugar, ¿no? Con el cuadro adjunto podemos precisar en la parte donde se ocasiona el daño. La inspección estructural. La inspección estructural es el daño fijo sobre el chasis del vehículo. En este caso, los ingenieros podemos ver si es que hay un daño estructural, sería un daño severo sobre el vehículo. El cuarto punto es la verificación de la documentación. ¿Qué vamos a verificar en la documentación? Vemos si ese vehículo, todo lo que referió, tarjeta de propiedad, categoría, clase, tipo de motor, tipo de combustible, cilindrada. Verificamos las revisiones técnicas si las tuviesen, cómo ha estado funcionando ese vehículo anteriormente, si se presenta un registro o observaciones de tipo leve que haya tenido anteriormente durante la revisión o en su historial. Y finalmente, el perito realiza una prueba de ruta. ¿Qué quiere decir la prueba de ruta? Tenemos que ir al lugar de los hechos y verificar en situ dónde sucedió el accidente, cómo sucedió el accidente, punto inicial, punto final, vehículo A, vehículo B y cuántos vehículos hubiese. Vamos a tocar ahora un poco de lo que es la parte de la base legal. De acuerdo al Poder Judicial en la Directiva número 8 de 2023, profesional especialista que sin asumir la condición de funcionario o servidor público coadyuva a la administración de justicia en virtud a su experiencia en temas específicos, ya sea de naturaleza científica, técnica, artística o de otra índole. Quiere decir que es nuestra participación en
en formar parte de lo que vendría a ser la búsqueda de la justicia, de la administración correcta de justicia. Entonces nosotros somos parte. En esa directiva nos está indicando que debemos asumir la nómina de los peritos. Lo bueno, en nosotros en el CIP existe el centro de peritaje. Todos los colegios e instituciones representativas remiten una nómina. ¿Y a quién le remiten esa nómina? Normalmente al Poder Judicial, aunque ellos también hacen su convocatoria, ¿no? El Poder Judicial. Vamos a revisar un poco de lo que es el Código Penal respecto a qué ocasiona un accidente de tránsito. Muchas veces lo que se está hablando son lesiones culposas, ¿no? Esa es parte de teoría. Homicidio culposo, si es que la persona fallece, ¿no? Pero no quiere decir que tú lo has matado, no tienes la culpa, quizás la responsabilidad, el hecho de que estabas conduciendo ese vehículo, ¿no? Podría ser tipificado como homicidio culposo. A continuación, quiero mostrarles un poco de lo que es la elaboración del informe pericial, ¿no? Un informe pericial tiene que contener ciertos datos característicos que sin los cuales dejaría de ser un informe pericial, incluso hasta podría ser vetado o invalidado. Pero, población, finalmente tiene que llegarse a una conclusión y respuesta. Debe ponerse la fecha, el sello y la firma del perito. El informe pericial es único, claro, es único, porque cada caso es particular. ¿Qué pasa si se trata de varios peritos y qué pasa si discrepan? Entonces, el juez nos va a llamar y vamos a tener que hacer un careo. Cada uno tendrá que indicar la postura respecto al juicio que ha emitido en su informe pericial. ¿Cuál es la técnica que debo seguir? ¿Cuál es la técnica que debo seguir al aplicar o aplicar? Primero, debo hacer la recolección y registro de datos del accidente. Luego debo hacer una reconstrucción de los hechos en el sitio, en situ, como pueden aplicar diferentes programas. Les mencioné el E3, el PC Crash, el HVE, el, el EBDR, y la reconstrucción también podría hacerse para darle mayor alcance con 3D Studio Crash. Esos programas nos podrían servir
Ya eso es ir un poco, un paso más adelante al efectivo policial que redacta de primera fuente, ¿no? Y registra los hechos del accidente vehicular. Esta parte del análisis del accidente es importante porque prácticamente contiene la sustancia, es lo más importante, contiene la sustancia de nuestro informe pericial. Entonces voy a hacer un desarrollo del análisis. Bueno, recolección de datos, creo que sencillo, nos lo proporciona la fiscalía, nos lo proporciona el ente interesado que nos solicita el trabajo de peritaje. La reconstrucción de los hechos, trasladarnos hasta el lugar, lo podemos realizar programando, lógicamente con la respectiva programación. Vamos a entrar a la parte de lo que es el análisis de un accidente de tránsito, que es el contenido a veces que normalmente nos van a solicitar y respecto a qué preguntas, vamos a precisar qué preguntas nos podrían hacer para dilucidarlas y qué métodos podríamos emplear para eso. Primero, nuestra misión, proporcionar información a los tribunales de justicia con base técnica, científica, que nos aclaren qué es lo que generó el accidente de tránsito y el grado de participación que muchas veces van a tener los involucrados, con el objetivo de que contribuyamos a que se haya la verdad, que se haya un proceso justo y que bajo qué métodos empleamos nuestros métodos técnicos y científicos y la tecnología actual, ¿no?, que disponemos. Bueno, creo que ya lo hemos visto el objetivo. Aquí viene una parte muy importante, quizás es la base. ¿Cuáles son los elementos básicos de tránsito? Vehículo. Bueno, ya sabemos qué es el vehículo, ¿no? Si hablamos de accidentes de tránsito vehicular, lógicamente el vehículo es un elemento básico. ¿Qué es un vehículo? De acuerdo, es un medio de transporte, un vehículo, ¿no es cierto? Independientemente si ese vehículo tiene motor o no tiene motor, es un medio de transporte. Basta que tenga más de dos ruedas y se va a considerar vehículo. Para el Ministerio de Transportes, es un artefacto libre de operación para transportar personas o bienes por una vía. Bueno, ese es el primer elemento, un vehículo. El otro elemento básico es el usuario. El usuario vendría a ser el conductor. El conductor podría ser el usuario del vehículo. Otro elemento básico, el tercero, es la vialidad. ¿Qué es la vialidad? La vialidad es el estudio de todo lo que es la infraestructura vial. Entonces, entendiéndose por estructura vial, eh, todas las vías terrestres nacionales. Esa vendría a ser la infraestructura vial. Donde hay carreteras, ahí estamos hablando de infraestructura vial. Y el cuarto elemento es los dispositivos de control. ¿Cuáles son los dispositivos de control? Bueno, son las señalizaciones que existe en la infraestructura vial. Como les mencionaba, el usuario vendría a ser el conductor. ¿Quién es el conductor? La persona que tiene autonomía para conducir. Entonces, es el conductor quien, quien puede ocasionar o puede estar inmiscuido dentro de un accidente de tránsito. ¿Qué factores se van a influenciar en ese accidente de tránsito? Factores internos. Esta parte es importante también, que podrían ser debido a propios de la persona. Por ejemplo, problemas de vista, cansancio, falta de experiencia, ¿no? Persona que no tiene, no sabe conducir un camión, solo conduce autos, pero toma valor, opera un vehículo pesado
un camión y se expone a un accidente de tránsito y muchas veces le ocurre el accidente de tránsito. Casos muchos, como quizás pongan ejemplo alguno más adelante, quizás les voy a mostrar. Factores externos. ¿Cuáles son los factores externos que podrían ocasionar un accidente de tránsito? Son todos aquellos que están relacionados al entorno exterior, no a la persona. Entonces podríamos estar hablando de el tráfico, el clima, la condición de la vía, el tipo de vía, ¿no? La señalización, el grado de inclinación o peraltado. Esos son los factores que podrían ser causales de una lesión de pensamiento. Bueno, aquí hay un criterio, ¿no? Experto conductor, aquel que ha conducido más de 100.000 kilómetros y en la práctica eso se logra en un periodo aproximado de 5 años. Entonces, a razón de 15 a 20.000 kilómetros por año, que es lo que normalmente se conduce un vehículo, ¿no? Ojo, conductor experto también tiene que diferenciarse del tipo de vehículo, porque no va a ser uno que conduzca 5 años un taxi y luego lo pongamos a conducir un camión N3 cisterna de materiales peligrosos, ¿no? Sería inaceptable, si no sería un conductor experto. Tendría que tener en el rango de vida y en la categoría de vida. El estado de ánimo. Eso es un factor de accidentes de tránsito interno que incide bastante. Una persona que a veces ha tenido una discusión, un problema severo, problemas en la casa, como dicen todos, ¿no? Problema en el trabajo. Entonces, son esos estados de ánimo emocionales que tiene la persona que hace que se desconecte a veces de estar centrado en su conducción y en su manejo defensivo, ocasionando un accidente de tránsito, ¿no? El cansancio también es otra vez. Y justamente sobre ese punto, ¿no? Aquí vemos, en Perú no se trabaja 8 horas, se trabaja de 10 a 11 horas diarias, ¿no es cierto? Esas son las estadísticas reales en este momento. Entonces, igual también ocurre con los conductores. Los choferes aquí en Perú trabajan esa cantidad de horas, lo cual pues está en desmedro de nuestra seguridad vial y el resultado pues son los accidentes de tránsito por fatiga, por cansancio, ¿no? Visión. Y ahora es un factor interno el campo de visión. Aquí hay un tema muy interesante respecto a la visión y les voy a alcanzar un punto que es les va a servir. ¿Qué entiendo por un campo de visión? Al margen del problema visual que podría tener la persona, ¿no? Podría tener, por ejemplo, en mi caso, Marco tiene que usar gafas para conducir. ¿Qué pasa si no utiliza sus gafas? Entonces va a tener problemas de visión. Por lo tanto, podría pasar un accidente de tránsito y tendría que asumir su responsabilidad. Ahora vamos a tocar otro tema, el campo de visión. El campo de visión, ¿cuál es el campo de visión? El campo de visión está en el parabrisas delantero del vehículo. En las últimas reuniones con el Ministerio de Transportes, se ha establecido que el campo de visión es, es aquel que demarca todo el barrido de los brazos y plumillas del vehículo. Todo, ¿no? Toda la parte que es el barrido de las plumillas, tanto del lado del conductor como del lado del copiloto, son el campo de visión, ¿ya? El cual no debe estar limitado, ni impedido, ni oscurecido, ni tapado, ¿no?
porque estarías afectando directamente el campo de visión y por ende podría ser causal de un accidente de tránsito. Aquí hay un efecto, vamos a tocar lo que es la visión túnel. Es un efecto que sucede cuando uno va manejando a más de 30 kilómetros por hora, que eso es bajo, ¿no? Nosotros ya en este momento conducimos, bueno, 35 de 30 a 35 en ciudad, pero en carretera normalmente ahí conducimos a mucha más velocidad, ¿cierto? Cuando vamos acelerando, se va haciendo como una visión de túnel, es un efecto natural. Entonces se va cerrando como el ángulo de visión. O es como que la vista se redujera. Bueno, del dicho al hecho, probar cuando vayan conduciendo eh, el ángulo de visión de túnel. Eso va a ser una causal de análisis en el momento de cuando un vehículo va a alta velocidad. Bueno, la edad. Interesante este punto, porque la edad también, ser consciente de que las personas en el tiempo eh, perdemos la capacidad de los reflejos. Entonces, hay que ser realista en el sentido de que una persona mayor debe tratar de lo posible ya no conducir o pasar una evaluación periódica para tal fin. Y me parece acertado que ahora hay unas disposiciones donde se les reduzca la categoría a los conductores de, de la A3, normalmente que manejan camiones, le bajan a la A1, para limitarlos en su participación. Una persona mayor en su querer hacer y en el poder o haber hecho, siente que tiene la capacidad, ¿no? Pero el reflejo o el acto reflejo que presenta ya no es el mismo. Y soy consciente, yo trabajo actualmente en lo que es en parque automotor, en revisiones técnicas vehiculares, y veo a las personas mayores y su capacidad de reacción pues es limitada. Muchas veces no entienden las indicaciones, hay que repetirles y hay que tener paciencia con ellos. Pero en conducción real, pues, nadie les va a estar indicando. Y uno nota a veces, incluso no, la torpeza, ¿no? En la conducción. Entonces, en ese sentido, siendo realista, sí, creo prudente que se limite la conducción de una persona mayor y que se le pase una prueba de, de salud, tanto en su condición física y psicológica, ¿no? Para que pueda seguir conduciendo y no exponernos a todos los demás conductores, ¿no? Que usamos el sistema de tránsito nacional. Bueno, un factor importante interno es el tiempo de percepción y reacción, justamente lo que comentábamos, que con la edad se va perdiendo, ¿no? También podemos analizar el proceso de respuesta humana. La visión de colores también se puede analizar. Eso normalmente es específicamente para personas que sufren lo que vendría a ser el daltonismo, ¿verdad? Que ven un color y su versión es de otro color o diferente contraste. El deslumbramiento. Aquí también hay una mala práctica, la verdad que de educación vial estamos aquí en Perú, eh, un poco hemos perdido lo que es la educación vial que antes se ha tenido en la formación de los conductores, a pesar de las campañas del Ministerio de Transportes para lo que es los programas de recuperación por puntos. Notamos pues en las vías que las personas utilizan una luz alta, no hacen las indicaciones respectivas al girar a derecha, izquierda, su luz direccional, la luz de uso indebido de la luz de estacionamiento. Están utilizando las bocinas de noche cuando saben que causa problemas auditivos y eso no, incluso está prohibido. Entonces, hay un desconocimiento. Tenemos que hacer esas campañas de capacitación, sensibilización. Le correspondería a Policía de Tránsito hacerlo con mayor participación y difusión. Y también nosotros también poner nuestro granito de arena, porque es nuestra conciencia, eh,
y la búsqueda de nuestra seguridad vial. Ahora vendríamos a explicar lo que serían los factores externos como causales de un accidente de tránsito. Externos, todo lo que está fuera del cuerpo, ¿no? Fuera, más allá del conductor. Condiciones climáticas, el suelo, el tráfico, la condición de la vía. ¿Otro vehículo podría ser un factor externo? Claro que sí puede ser un factor externo. Otro vehículo sería un factor externo. Les mencioné sobre factores combinados. Mm, El factor combinado podría ser la distancia para detener un vehículo, sí, porque es la combinación de un factor interno que es nosotros que estamos accionando el pedal, el tipo de suelo que podría tener la pista o el coeficiente de rozamiento, si está mojado o asfaltado o sin asfalto, ¿no? Entonces sí, sí podrías, ese es un factor combinado. Aquí interviene en la percepción de la persona porque va a calificar el medio ambiente, la capacidad de razonar de la persona, el entender y concebir de la situación a la cual se está exponiendo o se encuentra en ese momento, la emoción o el juicio que puede tomar para tomar una decisión de frenar o con qué intensidad frenar. Y la abolición, ¿qué es la abolición? Es el tiempo que te demoras en en que tú decides, ¿no? En que tomas acción a la decisión. Esa es la abolición, tu capacidad de respuesta. Esa es la abolición. Para la distancia de frenado, eso nos va a ocurrir, o sea, nos podemos analizar la distancia de frenado para determinar la responsabilidad del conductor. Entonces, es importante que nosotros sepamos sobre la distancia de frenado. Pero todo esto ya se ha analizado. Entonces, ya existen cuadros estadísticos donde ya se tiene un resultado. La distancia de frenado o distancia de parado está directamente proporcional a la velocidad por la cual se desplaza el vehículo, a cuántos kilómetros por hora. Entonces, ya ha sido estimada, ya se puede estimar. Hay fórmula como el coeficiente de fricción. Necesitamos saber la pendiente para poder estimar. De acuerdo a la tabla, ya se puede estimar. Por ejemplo, a ver, velocidad estimada. Vamos a ver. Segundo parámetro también que debemos analizar muchas veces es las dimensiones del vehículo. Muchas veces los accidentes de tránsito van a ocurrir porque la persona no estaba familiarizada con la dimensión del vehículo que está conduciendo, ¿no? Los vehículos de diferente, se mandan con vehículos de diferente categoría. Por eso es importante que nuestro bebé, que tiene la categoría correspondiente a la cual podemos conducir, no nos excedamos de, sé conducir un bus, soy este microbusero, por ejemplo en Tacna, ya, yo soy el conductor de la ruta 14, soy experto manejando el bus de la ruta 14, quiere manejar un camión de carga y se va por la Panamericana de Tacna a Lima, ¿no? Y quiere trabajar llevando un camión con carga fletero. Entonces uno no conoce la pista, no conoce la distancia, no conoce los lugares donde las zonas de descanso y ese desconocimiento, esa falta de experiencia de que sucedan los accidentes de tránsito. Y aparte de eso todavía, a veces no tienen ni la categoría que le corresponde para manejarlo, ¿no?
de A2 a A3, ¿no? Y respecto a los vehículos, bueno, lo que hay que considerar, ¿no? Y les comentaba siempre lo que sería la potencia de ese motor, ¿no? De ese vehículo. ¿Qué tipo de vehículo es? Hay vehículos deportivos que pueden ser de alta gama, que tienen una potencia que es más allá de lo normal. En una aceleración, ese vehículo eh, va a hacerlo en menos cantidad de tiempo, en menos segundos, va a lograr una velocidad de desarrollo cercana a los 100 kilómetros por hora, lo cual si no se tiene la experiencia o el control debido podría ocasionar un accidente de tránsito. Y es normal que sucedan los accidentes de tránsito en este momento por eso. La maniobrabilidad. La maniobrabilidad está en función a lo que vendría a ser la dirección. Entonces, haciendo énfasis sería en el radio de giro. Hay vehículos que pueden, cuyo radio de giro es 5 o 6 metros, hay otros vehículos que tienen 10 12 metros. Va a depender del tamaño del vehículo, su radio de giro. Está determinado por el ancho, la distancia de los ejes y la longitud del vehículo. Aquí en el esquema tenemos un vehículo y está indicando su radio de giro correspondiente, ¿no? Aquí hay que tomar en cuenta el máximo y el mínimo, y lo que se conoce como radio de giro es el promedio ponderado de los dos. Si alguien está levantando la mano o si quieren hacer preguntas al final, les voy a responder todas las preguntas y vamos a dilucidarlas punto por punto. Quiero avanzar un poquito más para poder lograr terminar las diapositivas y sobre los puntos que les ha parecido interesante, me preguntan y lo expandimos y podemos mostrar y podemos alcanzar un mayor grado de conocimiento. Bueno, estábamos viendo justamente las características de los vehículos por su eficiencia, por su maniobrabilidad, lo que vendría a ser lo que nos da otro factor que podríamos analizar en los accidentes de tránsito sería la estabilidad y la conducción. Entonces, justamente les estaba mencionando sobre lo que vendría a ser el radio de giro. El radio de giro es importante y es un tema sobre el cual los ingenieros tenemos que tener bastante énfasis en lo que sería en las carreteras, ¿no? Un mal, el radio de giro y una mala disposición del peraltado, es resultado de accidente y mortal. Justamente estamos entrando a lo que es el peraltado. ¿Qué es el peraltado? Bueno, los ingenieros sabemos, ¿no? La población en general quizás a veces un poco no desconoce, pero pues bueno, refrescar. El peraltado es esa inclinación que hay en las curvas, ¿no es cierto? Especialmente cuando se llega a notar cuando nosotros pasamos a una alta velocidad, ¿no? Entonces, em, vamos, el conductor va a sentir como, como como que te jala la curva, ¿no? Comúnmente lo que podríamos decir, no me jala la curva. Vamos a desarrollar un poquito. Creo que aquí se puede ver la inclinación y podemos ver el cálculo de radio y el cálculo del Peraltado. Bueno, tenemos las fórmulas, ¿no? Fuerza igual a masa por aceleración. Muchas veces la masa es el peso sobre la gravedad y la aceleración es la velocidad al cuadrado sobre el radio, ¿no? Sería la determinación del radio.
saber el coeficiente de fricción también, que esta es su fórmula correspondiente. Los elementos que a veces encontramos, ¿no? Los de sección transversal, como son el terraplén, ¿no? Bueno, aquí en la ilustración vemos cómo normalmente encontramos un terraplén, ¿no? En ese sentido, particularmente, en mi opinión, veo que los diseños de las jivas y los elementos de sección transversal que se utiliza a veces para que los vehículos disminuyan su velocidad, no veo un diseño estándar. Por lo menos en Tacna veo algunas formas de jivas que son muy pronunciadas. Incluso yo, para mí, o sea, yo noto que está dañando un vehículo. Entonces, en ese sentido, eh, como ingenieros, quizás recomendar quizás que se estandarice lo que se vendría a ser las jivas como elementos de seguridad. Los elementos geométricos en la sección transversal. Bueno, es la sección transversal, bueno, ya lo dijimos. Todos los elementos geométricos tendrían estas líneas, a veces punteadas, a veces discontinuas, a veces continuas, simple y doble, ¿no? Que encontramos en las vías. Esos que normalmente parten del eje de la carretera, ¿no? Tendrían que ser el eje. Muy bien, hemos llegado a lo que serían los elementos que también a veces que hay que analizar como posibles causales de causas de un accidente de tránsito. Muy bien, hemos desarrollado todos los puntos, los factores internos, los factores externos que podrían intervenir, los elementos básicos de tránsito. El método aplicado normalmente es más sencillo y práctico para mí porque hay métodos más elaborados. Y hemos visto lo que vendría a ser en el Código Penal los artículos que componen, ¿no? Los delitos y donde se menciona todo lo referido a lo que es el informe pericial, ¿no? Como el artículo 180, 178, la tipificación, ¿no? De lo que podría suceder, podría ocasionar un homicidio culposo, lesión culposa, ¿no? Que están contenidos en el Código Penal. Hemos visto también lo que es la nómina de los peritos, quiénes integran la nómina, dónde, quiénes se registran. Hemos visto lo que nuestro grado de responsabilidad, de acuerdo a lo que está contenido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿no? En la Directiva 8. Los principios criminalísticos se podría detallar, pero no es muy, muy, muy enfocado al tema. Me parece, hemos visto también lo que es la identificación de un vehículo en un accidente vehicular y la forma correcta de poder describir las partes del vehículo al realizar la inspección y la revisión mecánica. Hemos visto los criterios, los cuales van a ser valorados de nuestro informe pericial. Como les decía, ¿no? La evaluación objetiva a la metodología, la evaluación subjetiva a la persona, o sea, al perito, la identificación de la data, buscando una observación a lo que vendría a ser si está completo o incompleto eh, el informe pericial, o si es que es de fuente cierta. La especialización, qué es un perito, qué es un accidente de tránsito. Bueno, ahora sí creo que ya hemos cubierto por lo menos el tema en sí. Y me gustaría también, siendo ya las 8:07, podríamos comenzar a lo que serían las preguntas. Les voy a ser honesto, yo no tengo todas las respuestas al 100%, pero las respuestas que pueda darles, aquí estoy y se las voy a dar de forma, siendo lo más sincero posible. Muy bien, comencemos. A ver, también les puedo escuchar o leer también por el texto, me pueden indicar sus preguntas también por aquí. Buenas noches, ingeniero Marco.
Buenas ¿Me noches, escucha? José. ¿Cómo Claro que está? sí. Un gusto. Interesante, muy buena la presentación y los puntos Gracias. que ha tratado. Eh, Más que una pregunta, bueno, más estoy, porque son varias incógnitas que también tengo, pero creo que hay una muy importante que en estos tiempos estamos, que es cambiante todo y la tecnología está avanzando, que es importante también tenerlo en cuenta quizá, ¿no? En cuanto a los vehículos que van a que en algún momento llegar a nuestro país, los vehículos que van a ser tripulados vía inteligencia artificial con sensores y toda esta implementación, ¿no? Que en algún Interesante. momento va a llegar. Quizá ya tienen o ya se está trabajando, se está viendo ese tema en cuanto a las leyes, a las normas o cómo se va a manejar, puesto que probablemente vaya a ser una empresa la que sea la que se haga responsable en un accidente, o directamente quien lo administra, o el dueño directo del vehículo, no sé. En esos aspectos quizá en algún momento se vaya a tratar, ¿no? Porque, eh, bueno, se dan los casos, ¿no? Quizá en algún accidente donde hay una víctima y a veces no hay los vehículos, quizá los mueven y es toda una investigación, ¿no? Entonces, poniéndonos en el caso, ¿no? De estos vehículos que no van a tener una persona que va a estar tripulando o manejando el vehículo y provoque un accidente grave, ¿no? Que puede suceder, o no tenga la culpa, ¿no? Entonces, quizá en ese aspecto ya vamos a tener algo ya estipulado. Quizá hayan conversado, se haya visto o se haya indagado en ese campo que todavía no estamos, pero tarde o temprano va a llegar, ¿no? Eh, ¿Cómo lo están quizá imaginando que pueda suceder o qué pueda suceder en ese aspecto? Porque van a cambiar las leyes, van a cambiar muchos, muchos campos quizá, no Es- solamente en el peritaje, ¿no? Entonces, ¿qué opina al respecto o qué referencias puede tener al respecto, ¿no? Quizá nos puede alimentar o mejorar en la capacidad de conocimiento. La autonomía de control vehicular, ¿no? En este momento en el mundo ya existen empresas que, que tienen, caso de Tesla, por ejemplo, tienen ya vehículos autónomos. Muchos de ellos ya lo están empleando para, incluso para el servicio de taxi, ¿no? Ahorrándose el conductor. Ahora, en este momento, al día de hoy, se ha visto todavía que la tecnología no está calificada al 100% porque está habiendo accidentes vehiculares justamente con esos vehículos sin conductor. Me preguntas sobre la responsabilidad. La responsabilidad es directa sobre la empresa que utiliza los vehículos con fines lucrativos, ¿no? Porque está haciendo un servicio. Entonces, la responsabilidad es directa. Ahora, ellos tienen que tener un sistema de seguro. Ese sistema de seguro, como no ha llegado todavía aquí, no está eh, todavía adecuado al sistema nacional. Pero seamos realistas, la tecnología avanza y va a llegar el momento en que vamos a tener que dar ese paso. Y para ese entonces, los sistemas seguros tienen que activarse, la reglamentación de tránsito también va a sufrir ciertas modificaciones para poder albergar estos casos o situaciones que hoy son muy particulares, ¿no? Muy bien, eso sería mi apreciación, la responsabilidad directa sobre la empresa que efectúa el servicio, no sobre el fabricante, ¿ah? El fabricante podría determinar responsabilidad. Sí, también podría determinar, podría ser una falla de fábrica de un vehículo, pero tendría que ser materia de análisis, de investigación, de su investigación debida, ¿no? Y siguiendo su debido proceso. Muy bien, espero haber quizás un poco suelto, contribuido a dar una respuesta a esa inquietud. Que muy, muy, muy buena pregunta, muy contemporánea, muy actual. Bien, quizás otra pregunta por ahí. ¿Alguien más por ahí? Ya para terminar. ¿Quieren que les repase sino algún punto en particular?
¿Dónde está nuestro señor presidente de capítulo? Muy bien, creo que, a ver, ¿qué es un peritaje de parte? Ah, muy bien, el peritaje de parte es el peritaje de una de las partes involucradas en el proceso. Eh, en este caso podría ser la parte agraviada. A mí me atropellaron, entonces solicito que un perito, por favor, evalúe la situación. Podría solicitarlo para establecer el daño sobre el bien, en este caso sobre el vehículo, el daño sobre la persona, en este caso si así afectada a la persona, ¿no? Tengo fracturas diversas, ¿no? Podría también evaluarse el daño emergente, ¿no? El daño, lo que no lo que dejo de percibir, digamos, si es que es un vehículo que presta algún tipo de servicio. Entonces, contratan a un perito de parte para poder establecer justamente esos, es para dar respuesta y calificación a esas preguntas, ¿no? Esa es la respuesta que es un peritaje de parte. Es la acción pericial de un perito que se va a manifestar mediante un informe pericial de evaluación. Muy bien. Quizás alguna otra pregunta, quizás el área de imagen, alguna pregunta por ahí. Ok, Ya, estamos allí. revisando el chat. Si hay más preguntas, recordemos que esta ponencia, esta charla, se está transmitiendo en simultáneo a través de nuestra plataforma oficial de Facebook del Colegio de Ingenieros. Tampoco hay preguntas por aquí. Esperamos a las personas que están participando de esta sala de Zoom si tienen alguna otra consulta. Caso contrario, estamos dando por finalizado, concluyendo en esta oportunidad el turno del capítulo de electricistas del Colegio Gracias de por la Ingenieros, oportunidad y gracias Ingenieros por Mecánicos Electricistas en la semana de capacitaciones en el marco del 63 aniversario del Colegio de Ingenieros del Perú. El día este fin de semana está el ingeniero Williams Almanza Quispe y también a el ingeniero Marco Antonio, que ha estado el día de hoy con la ponencia Peritajes de Accidentes de Tránsito. Agradecemos al público presente y será hasta una nueva oportunidad. Las personas que deseen su acreditación, su certificado, lo vamos a poder realizar a través de un link que vamos a compartir para que lo puedan solicitar. Eso sería todo por hoy. Le agradecemos nuevamente. La presentación se ha grabado en nuestro portal de Facebook, lo pueden ver, visualizar ahí hoy o mañana o más tarde, las veces que deseen, va a estar ahí. Entonces, culminamos, agradecemos, hasta una nueva oportunidad. Gracias Muchas a todos los gracias. participantes también. Hasta luego.